Ahí está. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con nuestra segunda parte del curso de electroterapia. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya llevamos. Entonces hay que recordar que la primera sesión iniciamos con las bases físicas. Definimos cómo ocurren los fenómenos eléctricos, definimos lo que son las cargas eléctricas, vimos de dónde salían las cargas eléctricas, aprendimos cómo podemos hacer un esquema de esas corrientes a través de la representación de un circuito eléctrico. Vimos que en ese circuito eléctrico tenemos un componente llamado resistencia, la fuente de voltaje que es variable, por eso tiene esta forma como de onda, porque va subiendo y va bajando conforme ya habíamos visto su comportamiento, y tiene una I minúscula que significa que en este sentido va la corriente, ¿no? Ahí está. Vimos que en ese fenómeno eléctrico siempre hay involucradas tres cosas: el voltaje, la corriente y voltaje, corriente y resistencia, que para términos de electricidad se conoce como ley de Ohm. El voltaje es el que va a empujar, el voltaje o diferencia de potencial es lo que va a empujar, o sea, qué tan fuerte va a empujar a la corriente. La corriente es lo que está siendo sometido a la acción del voltaje, y la resistencia, que se mide en ohms, es la que nos va a determinar cuántas unidades de corriente van a pasar. Es lo que va a limitar el paso de la corriente. Vimos que podemos graficar el paso de la corriente a través de una señal analógica o una señal digital. La señal analógica, hay gente que quiere entrar. Ajá, la señal analógica es aquella que podríamos dibujar de una manera suave y en este caso sin levantar el lápiz, ¿no? O sea, va a ir suave. La señal digital es aquella que solamente va a tener un valor eh, que en este caso corresponde a un código binario, ¿no? 0, 1 o sí, no, está prendido, está apagado. Por ejemplo, una señal analógica sería cuando tenemos a ver, creo que bien está bien, perdón. Sí, una señal analógica sería, por ejemplo, cuando tenemos la llave del agua que le vas abriendo y poco a poco va saliendo, ¿no? Va saliendo y vamos viendo cómo va haciendo esa salida suave. Un ejemplo de la analógica sería si nosotros tuviéramos una llave de esfera, ¿no? Ves que la llave de esfera nada más le mueves la palanca y sale o no sale. Eso sería más parecido a una señal de tipo digital. Em, bueno, vimos que la señal analógica puede ser, en este caso, sinoidal, o sea que tiene una forma como de media onda, o pueden ser ondas cuadradas, son las que vimos. De ahí vimos que existe algo conocido como el voltaje de pico a pico, el periodo y la frecuencia. Era lo más importante que sacamos de esta diapositiva: frecuencia, periodo y voltaje de pico. Y después de eso hablamos de las propiedades que tienen las señales. Lo vimos gráficamente, pero para cuestiones de formalidad, las propiedades son que se pueden sumar o se pueden restar. Están intervenidas algebraicamente, entonces se pueden sumar, restar, multiplicar, etcétera, por constantes. ¿De acuerdo? Eso es lo que vimos, y ya no nos dio tiempo a mencionarlo, pero les quise mencionar cómo funcionaba el equipo de electroestimulación, que agarra la corriente en este caso, la corriente alterna de tu casa, la rectifica, o sea, si va así curva, la va haciendo cada vez más suave y la transforma en una señal continua, o sea, en una corriente continua. Eso es dentro del equipo. Ya después el equipo lo vuelve a transformar y en este caso, lo está convirtiendo a una señal cuadrada. Digital también puede ser una señal cuadrada. Ahí está. Eso fue un repaso de lo que vimos en la primera sesión. Entonces, espero que eso haya quedado bien establecido, porque hoy viene también densa la clase. Hoy vamos a ver las bases biofísicas. Ya vimos la teoría, o sea, lo que es
la electricidad pura. Y ahora vamos a empezar a ver la electricidad en los sistemas biológicos. Y aquí alguien quiere entrar, ahí está. En los sistemas biológicos. No le estoy presentando todavía. Con razón, no sé. Ahí está. A ver si no parece que alguien quiere entrar. No, ahí está. De acuerdo, entonces vamos a ver, vamos a trabajar con modelado de sistemas biológicos. Bueno, el modelado de sistemas biológicos es como construir un rompecabezas que nos ayude a entender y predecir cómo funcionan los seres vivos. Y los científicos crean modelos matemáticos y computacionales para explorar y aprender sobre el funcionamiento interno de la vida. Y es una forma emocionante de descubrir los secretos de la biología. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar con modelado de sistemas biológicos y como preludio les comento que el modelado de sistemas biológicos usa como herramientas, pues las herramientas computacionales, modelos matemáticos y formas en las cuales nosotros pudiéramos abstraer la información que vemos en la naturaleza. Aquí lo pongo como pregunta, ¿no? A veces pensamos que la naturaleza puede ser errática, estocástica, no lineal, no impredecible. Pero la verdad es que a veces, bueno, yo pienso que simplemente a veces no hemos aprendido tanto de la naturaleza, porque a veces a pesar de que sea eh, errática o parezca impredecible, creo que a veces podemos modelar el comportamiento natural a través de las herramientas que nosotros conocemos. Eso es el modelado de sistemas biológicos. Y como ejemplo en la imagen, las manchas de este que es un, no sé qué, este felino, que pudieran parecer aleatorias, ¿no? Que simplemente están ahí salpicadas. Pero a través de los modelos podemos encontrarle el patrón o encontrarle una explicación en términos matemáticos o en modelos computacionales para saber la distribución, cada cuánto aparecen, etcétera, ¿no? Esa es la finalidad de un sistema biológico. Y bueno, como ejemplos de sistemas biológicos, hay muchos. Entonces, bueno, este es el preludio y hoy vamos a trabajar con un modelo biológico que es el de la membrana celular. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién me recuerda? A ver, ¿qué saben ustedes de la membrana celular? A ver, hay que recordar. Pues tiene una capa lipídica que permite controlarla. No escuché bien, perdón. ¿Me escuchas? Sí, ya mejor. Que tiene una membrana bilipídica. Ok, la membrana tiene una capa bilipídica, o sea, grasa por un lado y grasa por otro y otro tipo de grasa en medio. Es como un sándwich. Ajá, ¿qué más? Esa membrana permite que haya un mejor control o, digamos, más efectiva la permeabilidad. ¿La qué? La permeabilidad hacia la misma membrana, ya sea Ok, hacia adentro o hacia afuera. hacia adentro, hacia afuera, muy bien. A ver, alguien más, ¿de qué nos acordamos de la membrana? Y por acá voy a chat, no hay nada. Híjole. Bueno, efectivamente, como decía Farfán, ¿no? Es la membrana celular, acuérdense que es bilipídica. Eso significa que la parte no polar de las grasas está, bueno, en este caso está representada por esta franja naranja, ¿no? Y aquí está representada la otra parte no polar esa, de esa grasa. Y en medio tenemos la parte de la grasa que es más, a ver, aquí lo dije al revés, esta es la parte más polar y en medio está la parte no polar. Ajá, en este caso la que reacciona a cargas está hacia afuera y la que reacciona menos a las cargas está hacia adentro.
polar hacia afuera y no polar hacia adentro. Efectivamente, entonces eso es como un sándwich, ¿no? Un sándwich esférico que está protegiendo a la célula. Y como decía, entonces esta capa es la que va a permitir la interacción de la célula con el medio exterior. ¿Qué eventos ocurren que tengan que ver con o sea, en los que se involucre la membrana? Pues bueno, son muchísimos. Uno de ellos es el paso de agua. Por ejemplo, el agua puede pasar a través de la membrana precisamente haciendo contacto con la parte más polar, ya que el agua también es polar. Entonces, la hidratación de la célula es un evento que está implicado en el juego de cargas. ¿Qué más está implicado en ese evento, ¿no? De la membrana? El paso de proteínas, la señalización celular, el crecimiento, el paso de iones, el paso de moléculas de baja masa molecular, las de alta masa molecular, que en este caso ya lo dije, es por vía de señalización, etcétera. Hay muchos eventos. Entonces, bueno, la célula desarrolló mecanismos para hacer más fácil la interacción entre lo que hay afuera y lo que hay dentro. En este esquema, bueno, ya vimos que está la parte de la membrana, pero esto que tenemos aquí es una proteína ¿de qué? Es una proteína de poro, ¿no? Es una proteína que interactúa con las cargas que están dentro y fuera y las deja pasar según sea precisamente su carga. En este caso, como podemos ver en este esquema, la proteína tiene una carga positiva, aquí por donde están pasando las cargas de signo negativo. Entonces, eso es lo que permite el paso, ¿no? Que esta es positiva y esto es negativo, entonces es como que lo chupa y le permite el paso. Este es la lógica detrás de la interacción que hay, de las interacciones que hay a nivel de membrana. Prácticamente todo ocurre gracias a una carga y ya sea a través de la selectividad o de los que pasan de los que pasan acompañados de otra proteína, prácticamente todos los eventos se dan gracias a las cargas eléctricas. Entonces podríamos resumir todos esos eventos en esto, ¿no? La interacción entre superficies cargadas. De acuerdo. Entonces, bueno, eso es un recordatorio. ¿Qué eventos eléctricos ocurren dentro de la célula? Bueno, es el potencial de membrana, que es precisamente esa es como cultura general, que a ver si alguien la sabe, ¿no? Es de, qué es más negativo, el interior de la célula o el exterior? Hace unos días veía un chiste ahí en internet que decía que ya voy en sexto de la carrera y sigo sin saber qué es más positivo, si el exterior o el interior. El interior siempre es más negativo, ¿de acuerdo? Con respecto al exterior de la membrana. Recuerden que la vida funciona a través de gradientes. Entonces, la célula para vivir necesita un gradiente más negativo en su interior con respecto al exterior. Entonces, la célula está cargada más negativamente en el interior que en el exterior. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el potencial de membrana. ¿De acuerdo? ¿Qué otros eventos eléctricos dependen de, de esto, ¿no? Los potenciales de acción. A ver, ¿qué recuerdan que es el potencial de acción? Este sí lo debemos saber bien porque nosotros ¿Es trabajamos el con... voltaje mínimo para que se active una neurona? Ajá, sí. El potencial de acción debe tener un umbral mínimo, un voltaje mínimo. Ajá.
Esa es una característica que debe tener el potencial de acción, pero el potencial de acción en sí es la señal que nos va a generar. Bueno, aquí me voy a no ir por acá. Tenemos, por ejemplo, la terminación de una neurona y aquí está la conexión con otra neurona. Entonces aquí está viajando una señal que en este caso es el potencial de acción, ¿de acuerdo? El potencial de acción en sí es la señal que está viajando, que cuando termina o cuando hace contacto con la otra membrana, va a liberar o va a codificar para que se produzcan ciertos neurotransmisores. Fíjense lo interesante que la señal eléctrica es la que nos va después, se va a convertir de un lenguaje eléctrico a un lenguaje químico en esta terminación o en esta unión de sinapsis. Y luego la siguiente etapa o la respuesta de esta célula nerviosa es volver o sea, llega el mensaje eléctrico, se convierte en químico y el químico vuelve a generar otra vez una respuesta en lenguaje eléctrico. Entonces aquí viene el potencial de acción y se puede convertir en un potencial excitatorio o en un potencial inhibitorio. El potencial excitatorio postsináptico y el potencial inhibitorio postsináptico. ¿De acuerdo? Este es el lenguaje eléctrico el lenguaje químico y eléctrico de la célula. Entonces, este es otro evento que implica un fenómeno bioeléctrico, ¿de acuerdo? Bueno, y el número 2 y el número 3 van de la mano, ¿no? Por lo que les estoy diciendo, el potencial de acción es la señal y la sinapsis químicamente es el lenguaje en el cual se va a traducir ese mensaje eléctrico. Entonces aquí está 2 y 3. Y bueno, otro ejemplo es la conducción de los impulsos nerviosos. Esto ya es pensando en si tú te picas la punta del dedo, ahí va a viajar un impulso nervioso, ¿no? Para decirle a tu cerebro que te estás picando el dedo. Los potenciales de receptor, aquí estamos hablando nuevamente de las zonas que tienen receptores. Acuérdense de lo que veíamos en analgésica, veíamos los receptores de Meissner, Merkel, Ruffini, Pacini, todos esos que más que sensores eran transductores, ¿no? Porque algunos sentían la vibración, otros sentían la temperatura, otros sentían el tacto, etcétera. Pero al final también codificaban en un lenguaje eléctrico. Entonces, por eso yo les decía que eléctricamente o sea, hablar en términos eléctricos de la célula implica hablar como de una energía primordial, ¿no? Algo estándar que podemos manipular. No sé si me doy a entender. Bueno, estos son eventos que dependen de la electricidad. Bueno, aquí está nuevamente el, el ejemplo del potencial de membrana. Tenemos más cargas positivas afuera y más cargas negativas dentro. Entonces la célula tiene un voltaje o una diferencia de potencial de afuera con respecto a adentro. Ese voltaje de membrana es aproximadamente de 50, en realidad es de menos 50 a menos 70 milivolts, ¿de acuerdo? ¿Cuántos voltios tiene una pila de reloj? De esas que son de botoncitos. Digo, de cultura general. Creo que tiene 3, ¿no? Más o algo así como 3.3. Entonces, imagínense, la célula tiene una mini fracción de lo que pudiera tener una pila, ¿no? Ahí si lo dividen, van a darse cuenta que el orden de magnitud es muchísimas veces inferior. La célula trabaja con voltajes mucho más pequeños. Y entonces recuerden que siempre es negativo el interior con respecto al exterior. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí finalmente hay que recordar una característica de las señales eléctricas que viajan a través de
de los caminos nerviosos, ¿no? Y es que los mensajes eléctricos van disminuyendo su amplitud conforme van, o sea, conforme más grande va siendo el recorrido. Ajá, bueno, aquí está. Entre más distancia, la respuesta o la amplitud de esta señal va decayendo. Y aquí nuevamente está un fragmento, el camino nervioso, y va disminuyendo el potencial de acción, ¿de acuerdo? Au, ahí está. Hasta ahí vamos. Sí, profe. Nada más una pregunta. ¿Todo esto lo vieron en alguna materia en especial? O sea, ¿tuvieron una materia para hablar de sistema nervioso? No me acuerdo cómo está el plan de estudios. Algo así, maestro, donde entra el potasio, magnesio, la intercambio extracelular de esos minerales. Algo así. Ujú, bomba, sodio, potasio, todo eso. Bueno, ustedes recordarán que eso es, híjole, es todo un mundo, ¿no? Es regresarse a fisiología y es nuevamente ahí incluso hacer cuentas sobre la cantidad de cargas, nos llevaría a hablar incluso ahí de algún balance electrolítico, como, y ahorita ya que lo volvemos a tocar, las propiedades de los potenciales de acción excitatorios, inhibitorios. Entre paréntesis, recuerden que los excitatorios y los inhibitorios tienen características que, o sea, que entran con lo que vimos la clase pasada, ¿no? Que se pueden sumar o se pueden restar los potenciales de acción. Bueno, involucra proteínas de señalización, el transporte sin porte, antiporte, paraporte, etcétera. ¿Cree que nos daría tiempo de estudiar todo eso o sea, de estudiar cada evento eléctrico con electroterapia en esta materia? No, profe, simplemente tendremos que repasar estos términos. Y es un rollo. Sí, la verdad es que estaría muy denso. Y yo no lo voy a hacer, no vamos a regresarnos. Entonces, para esto, bueno, aquí está el fenómeno biológico. Y yo les dije que íbamos a ver modelado de sistemas biológicos. Además, ¿para qué nos sirve un modelo? Un modelo nos permite simplificar cosas. Entonces, fíjense, el día de hoy les voy a proponerles la propuesta indecorosa del día de hoy es meter todo esto, o sea, todo lo que sabemos de sinapsis, potenciales, todo eso lo vamos a meter en una sola caja y lo vamos a estudiar. Entonces, agárrense porque ahí viene lo interesante. Sepan ustedes que los fisiólogos, no sé ahí de quién fue la idea o de dónde salió esto, la verdad desconozco la historia, pero alguien con mucho tiempo de sobra y con mucho ocio y con mucha curiosidad, se dio cuenta de que los fenómenos eléctricos, todos aquellos de los cuales acabamos de hablar, que ocurren en la membrana de la célula se pueden estudiar como si fuera un circuito eléctrico. Entonces, para esto tenemos un circuito equivalente de la membrana y este es el modelo con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Proteínas de membrana al circuito, diferencia de potencial al circuito, potenciales inhibitores excitatorios al circuito, todo eso lo vamos a meter en esto que está acá, ¿de acuerdo? Entonces les presento el modelo eléctrico de la membrana celular. ¿Y de qué consta? ¿Qué alcanzan a ver ahí ustedes que ya conocen? Esto de aquí, ¿no? ¿No lo conocen esto de acá? ¿Qué es? ¿Qué hay ahí? La resistencia. Exactamente, una resistencia. Entonces, evidentemente, les decía que la resistencia es algo natural o implícito en en toda conducción eléctrica, ¿no? Entonces, esta membrana tiene una resistencia que la vamos a poner acá.
La resistencia de la membrana va acá. Pero ahora, ¿qué está apareciendo de este lado? Esta letra C, que hasta ahorita no conocíamos, significa un capacitor. Un capacitor que es más o menos, ¿dónde estoy? Aquí estoy, en la webcam. Esto es un capacitor eléctrico. A lo mejor si alguna vez alguno de ustedes, así como yo les daba por abrir cosas y, y deshacer, romper los carritos, algo así, se habrán encontrado, o en su televisión, no sé, con que existen estos componentes que parecen botecitos. Esto es un capacitor eléctrico y una resistencia que no sé si ustedes alguna vez también habrán visto en sus componentes electrónicos, es algo así como un pequeño cacahuate. Parecen cacahuates, están en los circuitos eléctricos. Entonces, la membrana de la célula se puede modelar a través de estos dos simples y sencillos componentes electrónicos, un capacitor y una resistencia. ¿De acuerdo? ¿Qué, qué les dice el nombre de capacitor o de capacitancia? Y de hecho esto ya no es algo reservado a los circuitos eléctricos, esto es algo que también cabe en fisiología. ¿Qué es una capacitancia? De hecho, lo vimos ahora que me estoy acordando, en biofísica, ¿no? La capacitancia, si mal no me acuerdo, cuando hablábamos de los vasos sanguíneos. ¿A qué les suena capacitancia? O sea, capacidad. Sí, pues sí, ¿no? A capacidad, exactamente. El capacitor tiene la capacidad de almacenar cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Vamos a releer nuevamente el modelo eléctrico de la célula. A ver, por qué hay aquí dos? Acuérdense que esta línea significa simplemente, significa un alambre, ¿no? O significa el camino por el cual están fluyendo los electrones. En este caso, las cargas de la célula serían las que estaban afuera y adentro, ¿no? Ahí está positivo y negativo. Entonces, aquí tenemos dos terminales o dos zonas representándome la parte de afuera o de un extremo de la membrana y aquí el otro extremo. Es como si tuviéramos aquí esta, no sé si se alcanza a ver en el cursor, esta parte que estoy señalando estaría acá con imaginación y la parte de acá abajo sería la que estaría dentro de la célula, ¿de acuerdo? Y la capacitancia es precisamente la capacidad que tiene este sándwich de almacenar o de quedarse con una parte de las cargas que están fluyendo cuando ocurren eventos bioeléctricos, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Por eso es que tenemos este modelo eléctrico de la célula. Muy bien, pero ahora, ¿qué logramos con ello? ¿Hacernos la vida más imposible? Porque ahora tenemos que ver esta cosa rara. Pues no, vamos a entender más acerca de este fenómeno. Bueno, claro. Nada más quiero que piensen al capacitor como este video. Recuerden que podemos pensar que el agua es la corriente eléctrica y el capacitor estaría haciendo eso. Almacena corriente y después la deja pasar. Eso es el capacitor. Esa es la función del capacitor, que en este caso es el elemento activo. La resistencia simplemente está ahí impidiendo que el agua pase, ¿no? O limitando el paso del agua. Imagínense que tienen Ay, a ver. Ay, a ver cómo saco esto. Ahí está. Ay, ¿qué hice? Imagínense ahora que esta fuente o este palo de bambú es el capacitor.
y que por aquí arriba está cayendo agua. Una parte del agua cae por el capacitor y la otra parte del agua cae por una resistencia. Imagínense que la resistencia es como una esponja, ¿no? Que, o sea, se humedece y cuando pasa agua por ahí simplemente empieza a escurrir. Se, se lo pueden imaginar, ¿no? Digo, imagínense nuevamente, aquí está la fuente, por aquí el agua cae, se almacena y hasta que se termina de cargar, termina de echar el agua. Y al mismo tiempo, fíjense, al mismo tiempo porque están conectados, esa tubería o esta agua que está cayendo cae por una esponja que impide el flujo normal y absorbe un poco de esa corriente de agua, pero que la sigue dejando pasar. O sea, lo que entra sigue saliendo por la esponja. Simplemente que al pasar por la esponja se hace más lento el tránsito. ¿De acuerdo? De esa manera se estaría comportando la corriente eléctrica en la membrana de la célula. Hasta ahí vamos, ¿se lo pueden imaginar? Sí, vamos a pensar que sí. Bueno, entonces todo esto que ocurre aquí con la célula nerviosa, con los complejos de Foro, todo esto se puede idealizar o modelar con esto de aquí, una resistencia y un capacitor. Muy bien. Vamos a leer por acá. Uf, lo estoy modificando. Ahí está. Entonces, cuando una célula se estimula, ya sea por una señal química o eléctrica, se abren y cierran canales iónicos en la membrana. Esto permite que los iones fluyan hacia adentro o hacia afuera de la célula, generando cambios en el potencial eléctrico de la membrana. Estos cambios de voltaje son esenciales para la transmisión de señales eléctricas en las células nerviosas y otras células excitables. Bueno, y la membrana celular puede ser representada por un circuito equivalente que consiste en una resistencia y un capacitor en paralelo. Son estos que estaban acá, que ya les mencioné. Entonces, yo les acabo de decir que con esto vamos a estudiar todo lo que pasa en esa célula eléctricamente. No hay nadie. ¿De acuerdo? Ajá, pero ahora ustedes me van a decir, oye, pero eso nada más es para una célula. Cuando tú te colocas un electrodo, eso te abarca músculos, ¿no? O cuando tú entras a la aguja, eso entra a través de superficies más grandes. Pues, ¿qué crees? Que esas superficies finalmente son suma de células, estarán de acuerdo, ¿no? O sea, si esto era para una célula, si yo lo aplico a un músculo o una estructura más grande, lo estoy aplicando a un conjunto de células. Entonces, esta imagen que tengo aquí es que, por ejemplo, aquí puedo tener una célula, otra célula, otra célula y otra célula adyacentes, pero al final del día, al ser pequeños modelos, todo regresa a lo mismo. Se puede representar todos estos pequeños modelos nuevamente como uno de estos de acá grandes, donde la capacitancia va a tener el valor de la suma de las capacitancias individuales y la resistencia va a tener la suma de las resistencias individuales de esa célula. Entonces, este modelo nos sirve perfecto para ver qué va a pasar en el organismo cuando nosotros trabajemos con corriente eléctrica. Entonces, el modelo eléctrico de un conjunto de células es el mismo modelo formado de la suma de la capacitancia y resistencias, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué ha hecho hasta ahorita Fernando? Se sacó de la manga, bueno, no de la manga, se sacó del bolsillo un modelo eléctrico que nos va a ayudar a entender eléctricamente a la célula. Entonces, qué padre, ¿no? Porque si el kW es un conjunto de circuitos y ahora lo conectamos a otro circuito, va a ser más sencillo saber qué le está haciendo ese circuito a otro circuito, en lugar de trabajar con un lenguaje eléctrico y pasarlo a uno fisiológico, nos vamos a quedar con un lenguaje unificado eléctrico. Muy bien,
Por acá alguien me está comentando algo en el chat. Más o menos. Así, más o menos. Bueno, espero que no les explote hoy la cabeza porque hoy sí vamos a andar bien disociados. Así que hoy necesito que echen a andar bien su imaginación. Muy bien. Pues fíjense, ahora vamos a empezar a trabajar ya con el modelo. Ahí está el modelo eléctrico, ya sabemos que es un circuito y ahora vamos a estudiar ese circuito. Para la siguiente, parte del análisis de este circuito, vamos a pensar en una canción, ¿de acuerdo? En una canción conocida. Y no sé qué canción conocida ponerles de ejemplo, la verdad. A ver, una canción conocida con la que alguien quiera trabajar. Mm, Yo que no sé cantar. Um, pues, México, ¿eh? México lindo y querido, maestro. Es mes Muy de la bien. patria. Sí, yo también voy a poner patriota ahorita. Ok, México lindo y querido, ¿no? Como va, México lindo y querido, si muero. O sea, como que voy teniendo tonos, ¿no? A lo largo de esa canción yo voy teniendo tonos. De repente es México lindo y querido. De repente hay momentos en esa canción en la cual yo entono más y hay a lo mejor momentos en los cuales atenúo mi voz y en los cuales la canción se pone más emotiva y entran ahí todos los instrumentos, ¿no? Y se oye más el escándalo y hay partes en las que es más densa y otras menos densa la canción. Entonces, esa señal la podemos pensar como un conjunto como una señal analógica precisamente que va subiendo y va bajando en el tiempo. De hecho, bueno, ahorita lo estoy pensando, ¿no? Si ustedes han enviado mensajes de voz por WhatsApp, precisamente aparece, ¿no? Así, cuando ustedes hablan más y hablan más fuerte y hablan más, o sea, más rápido, en el WhatsApp les aparece como que las ondas están más juntas, ¿no? Y si dejan de hablar por un momento, en el WhatsApp se atenúa ese momento y ya después sigue hablando, ¿no? Todos se han dado cuenta de eso alguna vez. Bueno, aquí lo que estamos viendo es un análisis en el tiempo o lo que estamos viendo precisamente es cómo varía esa señal en el tiempo. Ajá. Eso es analizar en el tiempo esa señal. ¿De acuerdo? Creo que eso se entiende, ¿no? Entonces, las señales bioeléctricas también las podemos analizar de manera temporal porque resulta muy evidente. Hace rato comentaban el potencial de acción, ¿no? Aquí está el potencial de acción en la línea naranja. Bueno, tenemos aquí esta gráfica. En la vertical tenemos representados el voltaje que hay en la membrana en milivoltios y aquí en la parte horizontal de la gráfica tenemos el tiempo. Estamos haciendo un análisis temporal del voltaje de la señal del potencial de acción. ¿De acuerdo? Y aquí está, el caminito va. En anaranjado significa que aquí está en menos 70 milivolts, quiere decir que la célula tiene su voltaje de reposo normal. Acuérdense que dijimos que era negativo con respecto al exterior y hace rato leí el dato que aproximadamente va de los menos 50 a los menos 70 milivolts, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Menos 55 menos 70 milivolts, ahí va el potencial de acción, es 0,000000000 y va subiendo de repente, ahí es cuando la célula se despolariza y pasa de un voltaje, aquí está el cero de la gráfica, de ser negativo a ser positivo, alcanza su pico y se vuelve a repolarizar, ¿de acuerdo? Se vuelve a repolarizar. Tiene una parte refractaria en la cual decae, o sea, baja de esos menos 70 milivolts, o llega, por ejemplo, a las menos 80, y después vuelve a quedar en su parte de reposo. Esto es análogo a la canción de la que estábamos hablando ahorita con la de México lindo y querido, ¿no? O sea, la señal bioeléctrica es el potencial de acción, o sea, tiene momentos en los cuales está callada
y en los momentos en los cuales, boom, hace, o sea, se junta ahí algo y después vuelve a caer y a lo mejor de repente cae demasiado y ya después vuelve a quedar en su parte de reposo, ¿no? Lo mismo con la canción de México lindo y querido, o sea, sube, baja y ahí la señal analógica se ve. Eso es análisis en el tiempo, ¿no? Súper fácil de entender, ¿no? Sí, creo que sí. Híjole. Bueno, ahí está. Entonces espero que sí, porque agárrense, porque ahí viene ahora lo interesante otra vez. ¿Qué pasaría si la canción de México lindo y querido, y ahora en lugar de escucharla como un conjunto, o sea, como el resultado, o sea, así como yo la escucho, ¿no? Con la voz y los sonidos, ¿qué pasaría si ahora la empiezo a desbaratar en los instrumentos? Ustedes saben que la guitarra, por ejemplo, tiene digamos, una frecuencia, o sea, como que vibra, ¿no? Ese sería la componente de la guitarra o sea, en la obra total, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo escucho el violín? El violín tiene un componente en frecuencia más agudo en, en, en la obra, ¿no? Y como que suena más fino, ¿no? O sea, precisamente suena más fino en la obra. ¿Y qué pasa si yo escucho los tambores en la obra de México lindo y querido? Pues eso suena o vibra o sea, como que tiene otra forma de vibración, ¿no? Entonces, ahora podemos estudiar individualmente los componentes de cada uno de los instrumentos en la canción y ver cómo le aportan a la canción resultante. ¿Sí se entiende? Porque sería diferente la canción de México lindo y querido si la canta un soprano y si la canta se me fue el otro nombre, el soprano, la canta otro tipo de voz, ¿no? Es diferente si la canta eh, Tenor, un barítono. eso, exactamente, ¿no? Va a variar la resultante de la obra, va a ser diferente. Hagan la prueba con alguien que tenga la voz muy grave. Pídenles que les mande una nota de voz en WhatsApp y a lo mejor hasta van a ver más gruesa. Pero pídanle a alguien que les mande una nota de voz de esas muchachas que luego así como que tienen la voz bien, bien, bien chistosa, ¿no? Y hablan así, una mujer que tiene la voz muy aguda. Vas a ver en el WhatsApp como cómo se ve muy, muy fino o cómo cambia el patrón de esa resultante, porque la componente o sea, que generan esa onda de voz es diferente, ¿de acuerdo? Y volviendo nuevamente con la de México, el lindo y querido. Ahora varíale, ¿qué pasa si tú le metes más violines? Va a ser diferente la canción, si le metes más guitarra va a ser diferente, si le metes clarinete va a ser diferente. ¿Por qué? Porque todos esos aportan a la obra resultante. Entonces, ahí ya estamos metiendo un concepto que es el análisis en frecuencia. Análisis en frecuencia significa, así como yo te estoy diciendo ahorita que cada uno tiene una voz o un espectro, un ancho de banda diferente, cada instrumento tiene un ancho de banda diferente, lo mismo con las señales biofísicas, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a estudiar el análisis en frecuencia. Ahí viene. Piensen que tenemos aquí en rojo esta señal analógica. Esta señal analógica está compuesta está compuesta de la suma de de varias ondas, ¿no? O sea, a pesar de que podríamos pensar de que esta es una sola señal, la podemos descomponer en pequeñas señales. Bueno, ahorita que se vuelve a repetir, esta es la señal y en esta onda podemos ir sumando las pequeñas componentes de esa señal. Y si vemos la amplitud de cada señal, así como la amplitud o la gravedad de cada instrumento musical, podríamos ver que, por ejemplo, fíjense aquí las ondas más grandes corresponden
en este caso a esta gráfica, ¿no? Que me está representando aquí. Y las componentes con diferentes frecuencias las voy representando acá. Ajá. Entonces hay una que aporta más y hay una que aporta menos a la obra en general. Por ejemplo, esta onda azul grandota sería la que aporta más. Así, por ejemplo, en la obra de México Lindo y Querido, la canción o la voz es la que aporta más y los instrumentos son los que van aportando menos, ¿no? Por ejemplo, aquí estará la guitarra y hasta acá estará a lo mejor el triángulo que pasa hasta desapercibido en toda la obra. Entonces, esto es analizar en frecuencia. ¿Se entiende lo que está mostrando esa imagen? ¿O entienden por dónde va esa cosa? ¿Por dónde va el análisis en frecuencia? A diferencia del análisis en tiempo. A ver, para empezar, ¿quién es esta? Bueno, y si no, véanla una vez más, véanla un par de veces más y traten de entender por dónde va todo esto. La completa, las componentes. Sí, yo sé que van a tener que volver a ver esta clase. Aunque ya también me di cuenta que muy pocos están estudiando, pero bueno, no importa. En fin. Nuevamente, lo voy a ir llevando a través de ejemplos porque solamente así podemos darnos una idea, ¿no? Piensen que yo les doy una sopa y ustedes prueban la sopa, ¿no? Y a lo mejor les sabe picante, les sabe caliente, o sea, la sienten caliente, o sea, ustedes perciben un sabor único en la sopa. Esto sería como tener lo rojo es tener como la sopa preparada. Pero yo puedo estudiar cómo varía la sopa o el sabor de la sopa cuando yo estudio cada uno de los ingredientes. Es como descomponer los ingredientes de la sopa. Ah, bueno, tiene cebolla, tiene chile, tiene atún, etcétera. Es lo mismo el análisis en tiempo, que sería la sopa, y en frecuencia, que serían los ingredientes. A ver, por ahí la mano que estaba levantada. Ajá. Ahora, profesor, soy yo. Entonces, el análisis en frecuencias nos indica la suma de todas las ondas que forman esa frecuencia. Y el análisis de circuito en el tiempo serían las variaciones que presenta esa frecuencia durante una fracción de tiempo. Es Exacto, así como anota. yo lo entendí. Sí, anótalo y quédatelo para ti, porque eso es el análisis en tiempo y eso es el análisis en frecuencia. Exactamente. Híjole, pero usted ya lleva una hora de la clase y como que nada más me está confundiendo y ya hablamos de la célula y el modelo eléctrico y el capacitor y el tiempo y la frecuencia. Y yo sigo sin entender por dónde va esto. Pues fíjense que vamos a hacer una práctica para ver qué es lo que va a pasar ahora. Chéquense porque esta práctica está muy bonita. Am, que de hecho, ¿qué les iba a decir? A ver, dense un respiro y déjenme, porque hace rato lo cerré por error. A ver, mientras alguien coménteme, a ver, si alguien tiene una duda, hablen ahora o callen para siempre. Déjenme hacer aquí algo porque, déjenme sacármelo rápido. Nada más. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Se está viendo la página que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Sí. a ver. A ver, fíjense lo interesante que vamos a empezar ahora, porque ya vamos a empezar a jugar ahora sí con las variantes. Aquí hay ¿qué es esto?
¿Es el capacitor? No. Es el capacitor. Y aquí, Ok, y aquí está la resistencia que por cuestiones de la la página, resistencia. ajá, aquí en lugar de ponérmelo como triángulos, me lo pone como un cuadrado. Pero entonces, si aquí está el capacitor y la resistencia en paralelo, ¿qué está ahí? ¿Qué están viendo? Estoy viendo una célula o una parte del cuerpo, ¿no? Porque yo les dije que esto podemos bien representarlo como una estructura del cuerpo, ¿no? ¿Estarán de acuerdo? Sí. Ok. Fíjense que vamos a empezar a jugar con nuestro equipo de electro. Ya sabemos que esto es la célula. Y a ver, porque ahora yo tampoco me quiero perder. Quiero ver dónde está mi cámara. Ay, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Tú sabes, entonces, yo ya te dije la clase pasada que tu equipo de electro le puedes modular el voltaje, ¿no? O sea, qué tan amplia, ahora aquí ya estoy en la cámara, qué tan amplia o qué tan, pues sí, amplio, qué tan distante va a ser ese voltaje de pico, ¿no? ¿Cómo va a viajar esa señal? Ajá, eso lo podemos controlar desde acá, con los botones que están abajo. Esto de aquí es qué tan fuerte vas a sentir la patada cuando conectas el equipo al paciente. Entonces, ¿qué les parece si conectamos el equipo de electro y variamos ahora el voltaje en esto de estas salidas? Entonces, lo que yo tengo aquí es precisamente una fuente, aquí la voy a cambiar ahorita. Bueno, ahorita no la voy a cambiar. Ahí lo que yo tengo es una función del electro que está a una frecuencia determinada, ¿de acuerdo? Ahí está a 40 Hz. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer en este experimento es simplemente irle subiendo y bajando aquí, a los botones de abajo, y voy a dejar fijo los botones de aquí arriba que me ajustan la frecuencia a 40 Hz. Es lo que tengo aquí en la pantalla. ¿Sí se entiende lo que voy a hacer? A ver ahí, ¿quién está haciendo ruido? Ahí está. Entonces, aquí está mi equipo de electro y aquí está el cuerpo conectado. Vamos a variar el voltaje que le vamos a ir poniendo al cuerpo y lo que quiero que vean es cómo a la salida, bueno, fíjense, aquí en azul está, en este color de color aguamarina o como azul, está la salida, es decir, ahora yo voy a conectarle algo a esta célula para ver cómo está respondiendo. Entonces, la gráfica que va a aparecer en azul está aquí abajo. Ok. Esto que se está resaltando ahí en azul va a ser la salida y por acá va a estar la entrada. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando va aumentando el voltaje. Acuérdense que la resistencia es como la esponja que simplemente está haciendo más lento el flujo de los electrones y el capacitor está almacenando unos, así como la fuente, y después los deja caer. Primero los almacena y después los deja caer. ¿Qué ven aquí en la gráfica? ¿Qué estoy graficando en tiempo real? Estoy haciendo el análisis en tiempo de la comparativa entre la entrada y la salida. Salida. Aquí en rojo está la entrada. Aquí en verde está la salida. Rojo la variación del voltaje y la salida en verde. ¿Qué ven que está pasando?
Estoy sobre la verde, es la entrada. Mientras el voltaje de la verde va subiendo, 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 subiendo y luego va bajando, 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 ¿qué ocurre con la de la salida? O con la que yo estoy viendo, bueno, con la que yo estoy viendo en el cuerpo. Que una va desfasada con la otra, es decir, mientras el voltaje del equipo va subiendo, el voltaje que está recibiendo la célula, en este caso, está en una dirección opuesta, es decir, mientras este va subiendo, el otro también va subiendo, pero en dirección contraria. ¿Ya se dieron cuenta? Híjole. Sí, 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 ya no, bueno, yo ya me di cuenta que uno, mientras uno baja, el otro sube, ¿no? Exactamente, y esto es por el retardo que ocurre precisamente por el capacitor. Acuérdense que mientras va cayendo el agua, el capacitor se llena y después lo tira. Por eso es que mientras el de la salida ya terminó de pasar, el capacitor después lo tiró. Entonces, la moraleja de este análisis en tiempo de lo que ocurre en el cuerpo, el resultado o la moraleja del análisis en tiempo, es que vamos a tener un retardo y va a ir o sea, si lo vemos gráficamente, va a ser diferente con respecto a la entrada, ¿no? A ver, aquí están alzando la mano. Ajá, Carmen. Yo, profesor. Bueno, entonces, según lo que nos acaba de explicar, de que cuando el voltaje del estímulo externo aumenta, entonces el voltaje del receptor disminuye. No precisamente que disminuye, sino que va aumentando igual, pero en sentido o en magnitud contraria. Ajá, que podríamos pensar Ok. que disminuye, ¿no? Porque mientras a ver, chéquense. Este, por ejemplo, tiene una salida de 5 volt y mientras este alcanza los 5 volt pico, este alcanza los 5 volt pico, pero negativo. A ver, por ahí tengo un par de manos. Ajá, Sí, ajá, ahora. profe, una duda, ¿y qué efecto tiene el aumentar o disminuir el voltaje desde el punto de vista terapéutico? Mira, aquí tenemos el modelo y el modelo nos dice que solamente se está retardando, o sea, no tiene mucho que ver. Desde el punto de vista terapéutico, quizás tu paciente solamente va a decir, ay, ahí me duele, ¿no? O sea, ahí ya bájele, le vas a causar molestia a tu paciente, ¿de acuerdo? Esa sería una. Y aquí abro un paréntesis. A ver, ahora vamos a regresarnos a la diapositiva. Yo te estaba diciendo que el potencial de acción de membrana, que es el evento eléctrico básico o el por el cual se llevan a cabo prácticamente el resto de eventos eléctricos, tiene una magnitud de menos 70 milivolts hasta 40 milivolts, o sea, desde menos 0.7 voltios, ponle hasta menos 0.8 hasta 0.4 voltios. Entonces, terapéuticamente, aquí está la moraleja. No sería necesario que tú le subas o sea, que tú le subas la perilla de tu KW808 hasta que tu paciente esté ahí retorciéndose. No sería necesario porque tú abarcando con un voltaje pico o sea, que abarque desde menos 80, desde menos 0.8 hasta, vamos a redondear, desde menos 1 volt hasta 1 volt, con eso es suficiente para que una célula conduzca, ¿de acuerdo? A ver, Carmen, otra estaba preguntando. Bueno, un poco referente a la pregunta que hizo mi compañero. Ajá. Entonces, con el ejemplo que estamos viendo ahorita de la regulación de los voltajes, por ejemplo, en una persona que presente algún espasmo nervioso, algún tic o un sobreestímulo, se le podría aplicar un voltaje un poco elevado o más elevado de los parámetros que nos acaba de dar del potencial de membrana para contrarrestar un poco ese efecto que tiene, vamos a decir, en exceso, que provoca ese tic nervioso. Ok, No sé si me expliqué. sí, 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 sí.
Quédate con eso porque ahorita vamos a ir viendo cómo podemos ir trabajando ya con paciente. Sí, pero bueno, vamos a trabajar con esa lógica que tienes ahorita y con la lógica que estamos viendo ahorita en esta práctica. Vamos a pensar que el paciente tiene el espasmo y que el espasmo ocurre porque se dispara un potencial de acción y ahí alcanza su umbral. Y ahí cuando alcanza su umbral, o sea, el pico ese, o sea, dentro de su cuerpo, se genera el espasmo. Entonces, nosotros trabajaríamos ahí para responder puntualmente, lo que tendríamos que hacer es ponerle una onda de la misma amplitud en el momento, porque como el cuerpo lo va a recibir retardado, entonces ahora lo que estaríamos haciendo es sumar la positiva con la negativa y ahí estaríamos eliminando el espasmo, o sea, trabajándolo Ay, así se anula teóricamente. como lo que nos platicaba la clase. Ajá, exactamente. Ay, perdón, lo interrumpí. Es No, que sí. la clase pasada nos explicaba justamente cómo estas frecuencias se pueden ir, o sea, sumando o anulando dependiendo de, pues, de su, ¿cómo se puede decir? Mm, mm. Ay, no sé cómo explicarlo, pero bueno, ya nos había comentado eso. Ok, bueno, pero entendiste por dónde va, ¿no? Exactamente, Sí, entonces. sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, esto es lo que ocurre en la célula temporalmente cuando yo le meto una señal. Aquí lo estoy trabajando con una señal triangular. Estoy pensando que mi KW tiene una señal triangular así bien bonita. Bueno, el KW no la tiene, pero otros equipos de electroestimulación sí tienen esa señal triangular. Ajá, no es lo mismo triangular, que es esta, que la de diente de sierra. Fíjate cuál es la diferencia entre la de diente de sierra. Bueno, aquí va saliendo esta, ¿no? Va de salida. Y aquí va la de diente de sierra. Y esto para que lo tomen bien en cuenta, ¿no? La triangular es simétrica, pero la de diente de sierra es diferente. Ay, no puedo ponerla aquí. Ahí está. ¿Ya vieron cómo es la diente de sierra? Sube, va subiendo, baja hasta el negativo y va subiendo, 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 pasa por el cero, va positivo, 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 baja negativo, va subiendo, subiendo desde menos hasta pasa por el cero, va positivo, 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 negativo, 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 cero, positivo, 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 negativo, 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 cero, positivo, 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 negativo. ¿Ya vieron cuál es la diente de sierra? O sea que la de diente de sierra tiene más amplitud. No, no tiene más amplitud, simplemente que la triangular hace rato, o sea, era como una pirámide, subía y bajaba. Este simplemente sube y cuando está en la cima, ¡pum!, decae. Decae. Ok, ¿Y, sus variaciones son distintas. ¿Y qué? y cómo podríamos saber Sus variaciones son qué- distintas. perdón, perdón. Ajá, a ver, sí, dígame, pónganse de acuerdo. Ah, bueno, ¿cómo podríamos saber qué frecuencia es la mejor para nuestro paciente? No estoy hablando todavía de frecuencia, aquí estaría hablando de la función de mi equipo de electroestimulación. Lo que aquí le estoy metiendo es la función, ¿de acuerdo? Ah, ok. Ajá, entonces eso sí lo quiero puntualizar. Aquí lo que estamos variando, aquí ya ahora en términos del equipo, del KW, lo que estoy haciendo es trabajar con estos botones de aquí arriba. Entonces, hace rato les presenté una función triangular. Esta fue la de diente de sierra, que el KW no tiene ni triangular ni de diente de sierra. El KW tiene algo más parecido a las señales o funciones, como le quieran llamar, señal o función más parecidas a estas, como que son una especie entre híbrido, entre triangulares y entre curvas o sinusoidales. Pero el KW tiene esto. Ujú. El KW también les decía que en la función número 1, que está por acá, tiene una onda cuadrada. Ahí está, la onda cuadrada.
Y ahí está la onda cuadrada. Entonces ahí lo que estoy variando son las funciones. Pero nuevamente, pero bueno, ahora sí usted me estaba preguntando algo, ¿cómo voy a saber qué es lo que quiere mi paciente? Bueno, es que la verdad no nos va a alcanzar el curso para terminar de responder las situaciones puntuales, pero por ejemplo, las que viajan así de manera suave, como las triangulares, o sea, que suben y bajan y ustedes ven que hacen esto, serían más apropiadas para cuando tu paciente tiene una sensibilidad, o que es muy sensible, pues, porque de esa manera va a ser más suave cuando va subiendo, o sea, va a sentir más suave el cambio entre positivo y el cambio entre negativo. En cambio, si le pones una señal cuadrada como estas de aquí, que sube y baja, le va a molestar más porque, o sea, de repente va a decir, ay, lo siento, y de repente no va a sentir nada. O sea, más allá de la sensibilidad, no va a haber mucha diferencia entre entre las señales o las funciones de tu equipo, ¿de acuerdo? Nada más eso, que las que cambian muy rápido, las va a sentir más mi paciente, y las que cambian suave, las va a sentir menos mi paciente. ¿Sí se entiende hasta ahí? Sí, maestro, gracias. Muy bien, pero fíjense que hasta ahorita la constante en todas ellas es esta simetría, o bueno, esto, ¿no? Que mientras una va en la parte positiva, la otra va en la parte negativa. Esto es, por ejemplo, la de acá. Ahí la voy a cambiar a la cuadrada y fíjense nuevamente cómo la roja va subiendo y la otra verde está abajo. ¿Ya vieron? Mientras una está arriba, otra está abajo. El patrón sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Por el retraso de la capacitancia pues sí, el retraso de la capacitancia que tiene mi célula. Entonces, esta es la moraleja del análisis en frecuencia, que la respuesta o la señal la respuesta precisamente de la célula va a ser una misma señal de una fase o invertida, ¿de acuerdo? Esto fue el primer experimento y esto fue el análisis en tiempo, ¿de acuerdo? Ahora viene lo más interesante. Ya trabajamos el kW desde aquí abajo, desde el voltaje de salida, y ya lo trabajamos con las funciones que van un momento. O sea, ya trabajamos las funciones que pueden ser cualquiera de estas que tenga mi kW. ¿De acuerdo? Ya variamos la forma de onda. El kW aquí tiene esta que parece como una curva, va subiendo, va bajando y vuelve a subir. La que está al lado, de hecho, es muy parecida porque es como la continuación de la otra. Por eso para mí no tienen mucho sentido las otras funciones porque son como copias de la que está al lado. Ok, por ejemplo, aquí está otra función y esto. Esto ya lo variamos, ¿no? Hasta ahí lo hemos variado. Pero ahora todavía nos queda explorar qué pasa cuando yo le muevo a las frecuencias. Sí, se alcanzan a ver el LED en la webcam. Ahora yo no quiero ver qué tan fuerte es la patada. Ahora yo quiero ver qué pasa cuando yo le aumento o disminuyo la frecuencia. En este caso, qué tan rápido suelta el voltaje. Que en este caso lo podemos ver porque es cada cuánto parpadea el LED. Pero aquí viene lo más interesante de la clase de hoy. Entonces, manos a la obra, vamos con la segunda práctica. Vamos a empezar a variar la frecuencia en mi kW. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, estarán de acuerdo con que aquí nuevamente está un capacitor y aquí nuevamente está una resistencia simbolizando pues la célula, ¿no? Aquí está
aquí está conectado a una fuente alterna que se está moviendo, ¿de acuerdo? Aquí está. Bueno, de hecho está conectada por arriba y por abajo, nada, no se los dije, pero por cuestiones del, del lenguaje técnico, esto que está aquí abajo significa que está conectado, ajá, o sea, aquí estaría conectado hacia adentro de la célula y aquí está conectado hacia afuera de la célula. Sería como si lo tuviéramos conectado, como hace rato yo les decía, como si lo tuviéramos conectado. Ah, como si tuviéramos la conexión aquí afuera y aquí adentro. Es lo mismo que tenemos por acá, con la conexión afuera y la conexión dentro. Hasta ahí nada cambia. Pero fíjense que ahora vamos a dejarle un voltaje fijo, o sea, el voltaje ya no lo vamos a variar. Y lo que vamos a hacer es darle un rango de frecuencias a esta señal. Lo vamos a manejar desde 1 Hz hasta 1000 Hz. Y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. A ver, espérenme, porque aquí no está saliendo. A ver, vamos a volver a dibujar. Aquí. Un minuto. Se me volvió a borrar como hace rato. Ahí está el capacitor. Vamos a conectarlo. Vamos a dibujar una conexión. Vamos a dibujar una resistencia de un valor arbitrario. Y vamos a volverla a conectar. Ahora lo que estamos haciendo es variar ahí está, desde frecuencias bajas hasta frecuencias altas. Fíjense aquí cómo ahora lo que está variando son los hertz. Está 60, 50, ahí está bajando 30, 20. Los hertz están siendo más, la frecuencia está siendo más baja, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo abajo en la gráfica es precisamente una representación de cómo esos hertz van disminuyendo. Y aquí, por ejemplo, va 400, 500, 600, 700 Hz. Aquí arriba pongan atención, 900 y ahí alcanza los 1000 Hz. Ajá, y ahí está volviendo a decaer 300, 200, 100, 130, 110, 90, 80, 70. Ahí la frecuencia está bajando. Y ahora vamos a poner atención en la gráfica que está midiendo el voltaje. Entonces ahí estamos viendo cómo se ve el voltaje cuando yo le estoy variando la frecuencia. Y chéquense que cuando la frecuencia empieza a aumentar, o sea, yo empiezo ahí a subirle más a la frecuencia, ¿qué pasa aquí con el voltaje de salida? Ahí está disminuyendo otra vez la frecuencia. Frecuencia está disminuyendo. La que está aquí grandota es cuando yo le estoy aumentando la frecuencia. ¿Y qué creen que está pasando cuando yo estoy aumentando la frecuencia? Esta que está aquí en verde, en medio,
es la respuesta. Rojo es lo que yo le estoy metiendo con el KW y verde es lo que yo estoy viendo como respuesta. Ahí están siendo frecuencias bajas y empiezo a aumentar la frecuencia. Le subo a mi KW. Ahí está dando más rápido. ¿Ya vieron qué es lo que está pasando? Profesor, disculpe, entonces cuando se aumenta la frecuencia, ¿se aumenta la cantidad de ondas que va a emitir nuestra señal? Exactamente. Bueno, salvo la excepción que ya vimos, ya definimos formalmente qué es, me estoy quedando sin batería. Ya vimos formalmente qué es la frecuencia, ¿no? Es el inverso del periodo. Pero efectivamente ahí estoy aumentando la cantidad de ondas, ¿no? O sea, me está entregando muchas veces la señal mi equipo de electro. Ajá, eso es lo que está pasando. Y nuevamente, qué es lo que pasa con la célula? Lo que está pasando con la célula es lo que está en el voltaje, lo que está en la gráfica verde. Yo sé que saben, nada más que no me quieren decir. A ver, alguien más que no sea Carmen. Ahí está empezando a aumentar la señal, la frecuencia del KW. ¿Y qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando con la onda verde? ¿Se invierte, profe? ¿Está más débil? ¿O qué es Está lo que más viene siendo? débil. Ajá. Está más débil, su amplitud es más pequeña. Entonces, la moraleja, aquí lo interesante es que cuando yo aumento la frecuencia de mi KW, la respuesta en voltaje, o sea, el voltaje que expresa mi célula, se empieza a atenuar o la empiezo a silenciar, la empiezo a callar. Entonces, ahí estoy haciendo una especie de bloqueo, no, neutralizar no, porque no se están peleando, pero la empiezo a silenciar a esa célula, ¿de acuerdo? Porque estoy dándole tanto voltaje que esto hace cuenta como si dijera me protejo y ya se bloquea. Entonces ahí está lo mágico de saber trabajar con frecuencias. Y aquí viene lo más interesante, que no necesariamente tenemos que trabajar con la función y voltaje de mi KW. Lo interesante es trabajar con las frecuencias, porque puedo silenciar, callar o evitar que la célula exprese su voltaje o que se comunique subiéndole a la frecuencia. Y si le bajo a la frecuencia, la respuesta va a ser prácticamente la misma que le estoy metiendo con el equipo. Fíjense aquí, se están igualando casi en amplitud. Lo que yo le estoy metiendo es es lo que la célula está recibiendo, o es lo que la célula está sacando, ¿no? Pero si le empiezo a aumentar la frecuencia, aumentar, el voltaje de expresión de esa célula o de la membrana está decayendo, está disminuyendo. Aquí está la magia de saber usar la electroestimulación. ¿Qué les parece? Y Ajá. por consiguiente, trae beneficio al paciente de que se relaja. ¿A eso se refiere? ¿Que el voltaje en la célula se atenúa? ¿O qué resultado hay en el paciente? Por ahí va, por ahí va. Ahorita usted se va a responder misma. Ahorita usted misma se va a responder porque vamos a ver ahorita qué es lo que ocurre. Pero de entrada, lo que sí les puedo adelantar y que ya es continuidad con lo que veíamos con la analgesia acupuntural. ¿Ustedes se acuerdan que les decía que la teoría de la compuerta, que porque los estímulos, o sea, los potenciales de acción viajan a través de la onda aferente hacia la asa alfa, hacia la alfa, todo eso? Hoy lo metimos en el modelo eléctrico y lo que te estoy diciendo aquí, si ahora queremos saltar a eso, es que si tú aumentas la frecuencia, ahí es donde ocurre el fenómeno de la compuerta. La teoría de la compuerta ocurre porque le estamos metiendo tantas señales que ahí ocurre el bloqueo
pues sí, de esa compuerta. Ahí podríamos tener un efecto de analgesia, por ejemplo. Una analgesia ocurriría cuando le empiezas a meter señal. ¿Por qué? Porque empiezas a callar a la célula. O sea, ese voltaje que disparaba la célula para mandar una señal de que había dolor, lo vamos a callar si asfixiamos ese camino o esa vía nerviosa con corrientes u ondas parásitas que en este caso estarían saturando la línea telefónica, si lo quieres ver así, ¿no? Imagínate que hay un sismo ahora que es septiembre y que todos empiezan a llamar por teléfono, se saturan y entonces no hay respuesta de nada. Eso es, en otras palabras, lo que estaría ocurriendo con la célula. Y pues qué padre, ¿no? Que lo pudimos explicar sin ir estudiando tema por tema de los eventos fisiológicos que decíamos al inicio, gracias a que metimos todo esto en un modelo eléctrico. Ahí está, ¿qué tal? Esto no se los van a decir en ningún curso de electro en su vida, se los aseguro. Entonces, ahí está. Ya vimos el modelo eléctrico. Bueno, ya vimos los fenómenos bioeléctricos, lo metimos en un fenómeno eléctrico, ya hicimos un análisis en tiempo, ya hicimos la práctica en tiempo, ya hicimos análisis en frecuencia y ya acabamos de hacer la práctica en frecuencia. Y por último, les voy a comentar, ahora sí entonces que me estaban preguntando, y antes de que se me acabe la batería y antes de que me corran del Zoom, ¿qué respuestas podemos obtener? Bueno, podemos tener potenciación muscular, relajación muscular, elongación, o sea que se hagan más largos las fibras musculares. Podemos obtener como respuesta fisiológica el bombeo circulatorio, la analgesia por dolor de origen químico, la analgesia por origen mecánico, analgesia por origen neurálgico. Podemos hacer que prolifere el colágeno, podemos tener liberación articular, o sea que se relaje la articulación, podemos eliminar un derrame en una articulación. Aquí no me acuerdo qué puse, movilización intrínseca de las articulaciones vertebrales o el aumento del trofismo local por aporte energético. Esto último significa que podemos hacer que al estar recibiendo más sangre una zona, aumente el consumo energético. Entonces, ahí están las respuestas fisiológicas que podemos obtener con la electroestimulación. Y por último, les voy a compartir que a los que fueron a la práctica allá en Toluca, a lo mejor vieron esta imagen que les pasé. Ahora ya sabrán con más razón de dónde viene. Muy bien. Entonces, como pueden darse cuenta, aquí estoy variando la frecuencia desde frecuencias bajas del orden de los 10 y las estoy barriendo hasta el orden de los 1000 Hz. Entonces, lo mismo tengo acá. Tengo una gráfica que me representa 1 Hz. 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 Hz. Esta es una gráfica logarítmica, por eso va de 1 a 1 y después va de 10 en 10. Entonces, esto resume el comportamiento que tienen las estructuras o que tienen la anatomía a diferentes frecuencias. Entonces, en una banda de 1 a 10 Hz ocurre la contracción del tejido. En una banda de 1, 2, 3, 4, 5, aquí 5 Hz hasta los 9 Hz ocurre la tonificación muscular superficial.
La desinflamación ocurre desde los 8 o 9 Hz que están por acá hasta los 20 Hz podemos desinflamar. El aumento del metabolismo, o sea que una sonda queme más energía y lleve más sangre, ocurre desde los 20, 30, 35 Hz hasta los casi 45, 50 Hz. Aquí está aumento del metabolismo. El aumento de la irrigación de sangre va a ocurrir desde los 20, 30 Hz que están por acá, aquí arriba, hasta los 20, 30, 40 Hz. En este ancho de banda ocurre la irrigación sanguínea. La estimulación endocrina ocurre desde los 20, 30, 40, 45 Hz hasta los 50, 60 Hz. En este ancho de banda podemos estimular lo que son glándulas y lo que tiene que ver con el sistema endocrino. Fíjense que a los 100, 90, 80, 70, de los 70 a los 100 Hz, puedo quemar el tejido. O sea, de tanto meter ondas, puedo quemar el tejido. Y la analgesia general va a ocurrir, por ejemplo, desde los 20, 30, 40, 50 Hz hasta los 60 Hz. Aquí está una pequeña acotación que lo que está en verde es cuando tú aplicas con agujas, cuando le pones electro a tus agujas. Amarillo es con tus electrodos de gel. Morado es con aguja y electrodo de gel. El rojo es con la punta metálica, es decir, con los electrodos que solamente son como de lapicito. Y en azul tenemos, por ejemplo, los dispositivos que son de alta frecuencia. Bueno, esto ya lo veremos la siguiente clase. Pero aquí está una tabla que les podría servir para su práctica clínica. No es canon porque esto tengo que decirles que es un trabajo propio y pues, o sea, no, o sea, ha sido a través del modelado de los sistemas biológicos, en este caso el modelo eléctrico. No es canon porque una es mío y todavía hace falta hay algunas cosas que mejorar, pero se acerca bastante a lo que te proponen algunas bibliografías. Entonces, ahí está. Con esto vamos a terminar la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta porque yo voy a dejar de grabar.